Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a quienes te siguen en el canal Astillero Informa y naturalmente pues a Leo Schwebel y a mi gran amigo Temoris Greco, que hoy nos ha tocado coincidir en esta mesa. Así es, gracias Arturo. Leonardo Schwebel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo. Temoris, muy buenas tardes y a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias. Temoris Greco, nuestro periodista invitado de hoy. Temoris, buenas tardes. Julio, es un gustazo estar contigo, estar con Leo y con mi querido Arturo y sobre todo con el público de tu programa. Gracias, gracias a los tres. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a entrar de inmediato. Temoris, sobre este tema de lo que está sucediendo en Cancún, el feminismo como lucha, como aspiración, como reivindicación, los feminicidios como realidad lacerante y el descontrol político y policiaco que se vive en Quintana Roo. ¿Qué opinas de lo que acaba de suceder apenas esta noche en Cancún, Temoris? Pues a mí me parece muy extraño, todo parece un montaje, o sea, una celada, ¿no? Esos policías que vimos salir con muchísima agresividad y con muchísima fuerza, capaces de asustar a una multitud, permitieron que la gente se acercara al Palacio Municipal, permitieron que rompieran ventanas, que hicieran pintas, e incluso en el momento, o sea, todo empieza en el momento en que prenden fuego a unos triplies que habían puesto ahí para impedir la entrada al Palacio Municipal. O sea, pareció como que les habían tendido el cebo y permitieron que la gente se acercara como para justificar la represión. Ahora, la represión es algo que muy pocas veces vemos, o sea, fue desmedida. Eso sin aviso, sin advertencia, sin un intento de dialogar. Sale la policía, sale disparando al aire con armas de repetición, de una manera extremadamente irresponsable, porque aunque tú no dirijas los tiros contra la multitud, esas balas que suben tienden a caer y estás en medio de una zona densamente poblada, es muy peligroso, pudieron haber matado a alguien. Y además hay al menos 5 heridos de bala, o sea, sí dispararon contra personas, entre ellos 2 periodistas. Esto es exagerado. Da la impresión, o sea, bueno, también por la respuesta que dieron de inmediato la presidenta municipal, el gobernador, el secretario de Seguridad Pública Estatal. Parece que ellos realmente no esperaban esto, que el gobernador dijo que le había instruido a que no hubiera armas, que no hubiera agresiones. Da la impresión de que les montaron una emboscada, pero la emboscada no es solamente contra la gente que la sufrió, sino contra las propias autoridades de Morena, en el caso de la alcaldía, del PAN, en el caso del gobierno del Estado. Yo creo que hay un poder que demostró que es el que realmente tiene el control de la fuerza pública, al menos en el municipio de Benito Juárez, que es el de Cancún. Seguramente también ese poder se extiende hacia otros municipios y otras fuerzas, y que ese poder decidió enviar un mensaje contra los poderes oficiales, contra las autoridades, un mensaje en el que toman como rehén a la ciudadanía, y que si no van, o sea, con unas destituciones, hoy salió destituido el director de la Policía Municipal de Cancún, con unas destituciones y con algunas sanciones, esto no va a terminar. Tienen que ir y buscar al verdadero poder que ha movido a la Policía Municipal, al menos en la noche de ayer. Gracias. Sí, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema? Y Temoris nos dice que pareciera que hay un poder, un suprapoder por encima de los poderes institucionales, que es el que domina y controla Quintana Roo y en particular Cancún. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, creo que es una hipótesis válida, especialmente porque creo que había algunos actores del empresariado local que habían anticipado, más que, no las autoridades, sino algún actor empresarial local había anticipado que iba a ser una represión importante a manera de advertencia. Sin embargo, me parece que el episodio de anoche, siendo el más brutal que hemos visto y el más llamativo por precisamente el uso de armas de fuego, se inscribe dentro de un contexto en el que el último semestre del año
ha registrado agresiones graves a los movimientos feministas en diferentes entidades de la República. Particularmente recordamos a mediados de agosto, por ahí del 22, 23 de agosto, cuando se da esta razzia en León, Guanajuato, y hay, si no me equivoco, unas 22 mujeres detenidas, golpeadas, y algunas de ellas sometidas a tortura, inclusive sexual. Y vimos los episodios luego en septiembre. Bueno, trato de organizar las fechas en mi memoria, pero recuerdo particularmente Veracruz y Ciudad de México en septiembre en el asunto de las marchas feministas por la legalización del aborto, que fueron también particularmente violentas. Hay un episodio adicional en Puebla y al menos 3 en el Estado de México también en ese contexto de septiembre, que fue uno, pues el de Ecatepec, con el desalojo de la comisión, de las oficinas de la Comisión de Víctimas, me parece, o de la Comisión de Derechos Humanos. De derechos humanos. Y que se agrega a 2 episodios violentos también contra feministas en Atizapán. Y luego llegamos a Cancún. Entonces estamos hablando de autoridades que corresponden a diferentes partidos políticos y a diferentes corrientes de políticas en el país, y que sin embargo, pues, donde vemos PAN, vemos PRI, vemos Morena, y que me parece que es un reflejo de una incomprensión generalizada en la clase política mexicana, empezando por el propio presidente, de un fenómeno que es global, que yo considero que es una revolución contemporánea en muchos sentidos, y que suele responder con estructuras tradicionales que ya no corresponden a este tipo de movimientos, entre otras respuestas con la represión violenta. Y me parece especialmente grave porque lo ocurrido ayer se da con este agravante de la agresión a reporteros que estaban haciendo la cobertura de los hechos. Es claro que hay 2 heridos de bala. Me parece que también hubo otras agresiones directas contra reporteros en cobertura, en un día que yo considero funesto, dado lo que ocurrió horas antes en el caso de Salamanca. Es decir, nos encontramos ante una fecha pues muy lamentable, muy triste, muy desafortunada, muy indignante, de 2 digamos, sectores de la población que en ejercicio de libertades democráticas se ven sometidas a pues un proceso represivo brutal, donde no se han puesto las condiciones, y dejando naturalmente en un segundo término pues el reclamo fundamental que había en la manifestación en el caso de Cancún, que era el asesinato de una joven, y naturalmente pues la cobertura que de esa indignación se estaba realizando, y quedan ya digamos rebasadas por este abuso, cuando creo que tendríamos que tenerlas pues justamente en el mismo nivel. ¿Cuál es el origen de lo que ocurrió? En primera instancia eso es lo que yo podría comentar. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo, ¿qué opinas sobre este tema de Cancún, feminismo, feminicidio, y no sé si coincidas en descontrol político y policíaco ahí? ¿Qué opinas, Leonardo? Bueno, efectivamente es todo eso y más, porque lo más importante de todo esto es que no se está discutiendo el tema. El tema es la desaparición y el asesinato de una mujer. Ese es el tema. El que haya disparado primero, el que haya disparado después, el que haya sido una acción concertada, que haya sido una acción descontrolada, que la presidente municipal no tiene ni idea de lo que está haciendo, que el gobernador tampoco tiene idea de lo que está haciendo, pues que no se nos olvide cuál es el motivo de todo esto. Y este motivo es el mismo que se ha expresado en diferentes lugares del país. A mí me sorprende la respuesta de algunas personas. Yo hice un video sobre este tema, desde ayer estoy comentando sobre el asunto, y me parece lamentable que haya gente que esté aplaudiendo la acción de la policía,
que estén señalando a estas mujeres con calificativos verdaderamente atroces, lo cual me lleva a suponer que esta lucha de las mujeres no ha sido lo suficientemente entendida por nosotros los hombres. Y aquí quiero destacar que el papel que nosotros hemos jugado como hombres ha sido detestable en todos los sentidos del término. Pero me llama mucho la atención la actitud de la presidenta municipal de Cancún, o de Benito Juárez, del municipio de Benito Juárez, ya que cumple con tres características que son fundamentales en toda esta historia. Lo primero es que es de Morena, lo segundo es que es mujer y lo tercero es que es periodista. Bueno, pues entonces, como Morena no funcionó, como mujer tampoco funcionó y como periodista tampoco funcionó. Es uno de estos casos extraños que tenemos en México, donde más que democracia parece un concurso de popularidad y donde una conductora de un programa que seguramente era muy visto en esta zona de Cancún, de la noche a la mañana se convierte en presidente municipal y que no tiene ni la más ligera idea de lo que está haciendo su director de policía. Y por el otro lado tenemos al gobernador, que pues es otro de los casos extraños, creció como priista, pero es gobernador en una alianza entre el PAN y el PRD, y que ha demostrado su ineficacia en temas fundamentales como la lucha contra los grupos organizados. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues eso, un desgobierno, un descontrol, un echarse la bolita uno a otro como si fuera el deporte nacional, pero a reserva de que corran al director de la policía o que metan a la cárcel a 10 policías, pues volvemos al mismo tema. ¿Y dónde y qué pasó con la mujer que fue asesinada? ¿Qué pasó con la mujer que fue desaparecida? Pues no sabemos, ya se distrajo la atención hacia otro tema, que ellas tuvieron una culpa, que la manifestación estaba fuera de control, que los dejaron entrar, que había, o sea, ya estamos en otro tema cuando el tema principal ya se nos olvidó. Detrás de esta mujer hay pues la lucha de muchas mujeres que desgraciadamente y todos los días en este país desaparecen y todos los días en este país son agredidas en todas las formas. Entonces, más allá de las culpas, más allá de echarse la pelotita, pues la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasó con esta mujer? Y pues nos vamos a pasar días y días hablando de este caso hasta que se nos olvide y venga otro caso de otra mujer, porque de este tipo de temas los hemos abordado en muchísimas ocasiones. Es evidente que hay un descontrol, una falta de coordinación. No es posible que la presidente salga a acusar al gobernador cuando pues el propio gobernador acusa al director de la policía municipal. Entonces, pues no entiendo cómo se gobierna un municipio tan importante como Benito Juárez, Cancún, y no entiendo cómo este tema se desborda en la decisión aparentemente personal de un personaje que pues ya ni siquiera existe en el ámbito municipal. Entonces, pues es una prueba más de que en este país la agenda mujer no existe. Existe en el discurso, existen quizás más funcionarias que nunca en la historia de un gobierno federal, pero no existe en la práctica. Sí. Bien, Leonardo, pues muchas gracias por tu punto de vista, tu opinión. Yo agrego nada más lo que he escrito y he señalado, que en Quintana Roo y particularmente en Cancún, este punto emblemático de la imagen de México en el extranjero, pues se vive la colusión de intereses empresariales, mediáticos y políticos bajo un grupo político que ha sido el de la familia Joaquín, cuyo jefe, el fundador, Nazim Joaquín Ibarra, ya fallecido, pues creó un imperio político y económico que uno de sus hijos, Pedro Joaquín Caldwell, fue gobernador ya y secretario de Estado y un hombre siempre en primeros niveles de la política nacional, y ahora su hermano, Carlos Joaquín González, llega
supuestamente a nombre de Acción Nacional y del PRD, pero en realidad un priista de toda la vida que ocupó cargos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y por problemas internos que le impidieron ser postulado por el PRI, usaron como vía alterna, como mero pretexto, esa alianza entre Acción Nacional y el PRD. En fin, donde además, perdón Julio, añadiría, donde además la otra hermana ha sido muy influyente en el PAN, ahí de Quintana Roo. Claro, ¿no? Es una de las hermanas Joaquín, claro. Y donde, si me permites agregar, esta va a ser la jugada para el próximo año electoral. O sea, estas alianzas extrañas por todos lados, así va a ser en este escenario es el mismo que se va a repetir en el 2021. Y el oportunismo electoral de Morena, que sin ningún respeto por principios, por historia o por militancia política, hizo candidata al municipio de Benito Juárez a una persona que tenía presencia importante en los medios de comunicación, locutora de programas de denuncias sociales, periodista con experiencia, la hizo con absoluto oportunismo, como ha sucedido en muchos lugares, y la hizo candidata a esta presidencia importante. Pero pues bueno. Hay que ver cómo les fue con Lili Telles en Sonora, que fue algo parecido. Pero yo quisiera nada más hacer una precisión, Julio, por una cuestión de justicia para esa señora que yo no conozco, Mara Lezama. La primera vez que tuve noticia de ella fue ahora, pero la responsabilidad me parece que recae claramente en el gobierno estatal, porque en Quintana Roo existe un sistema de mando único de la policía, o sea, los alcaldes no tienen el control de las policías municipales. Por eso el gobernador dijo ayer en la noche en un tuit que le había dado instrucciones a la policía municipal de que no se emplearan armas, y hoy fue el gobernador el que destituyó al director de la policía municipal. O sea, ahí sí, en ese caso sí me parece, o sea, sin prejuzgar las habilidades políticas o no, o administrativas que pueda tener la presidenta municipal, sí creo que es claro que es responsabilidad del gobernador Carlos Joaquín. Sí, de acuerdo con la precisión, Temoris, desde luego, como tú dices, independientemente de el otro punto de lo que ha sido la conducta general de esta presidenta municipal, a quien recientemente creo que fue Luces del Siglo, o Noticaribe, no fue Luces del Siglo, quien publicó acerca de la adquisición de una enorme mansión, una casa en una extensión muy amplia, donde vive ahora la familia de la señora Mara Lezama. En fin, este es el tema sobre Cancún y Quintana Roo. Y Temoris, está el tema de Pío López Obrador y David León Romero. La unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo ha dicho que no encuentra puntos de referencia para fincar responsabilidad por lavado de dinero, y lo pasa al Instituto Nacional Electoral, donde proseguirán las indagaciones. ¿Qué te parece este tema? Y si, Temoris, crees que los videos difundidos, más allá de quién los difundió y con qué intención política, muestran algo preocupante en cuanto al financiamiento irregular de un proceso político, en este caso de Morena? ¿Qué opinas, Temoris? Sí, se está tomando lo que dijo la unidad de inteligencia financiera como si fuera una exoneración total de lo que hizo Pío López Obrador y de esos videos. Lo único que dice la unidad de inteligencia es que revisó las cuentas relacionadas con Pío y no ve movimientos extraños. O sea, no hay, ese dinero no pasó o no fue incorporado al sistema financiero, al menos a través de las cuentas de Pío, igual a través de otras cuentas. Entonces dicen, o sea, ellos solamente hablan en lo que se refiere a su parte, pero ahí hay unas actividades hechas en lo oscurito, grabadas por uno de los personajes que si lo graba fue por algo. O sea, David León no ha aclarado por qué estaba grabando estas entregas de dinero. Hay un movimiento de cientos de miles de pesos entre dos particulares, en donde uno de ellos dice que proviene de algunas otras personas y el otro admite que es para realizar actividades de carácter político. Y de esto por lo menos tendría que haber sabido, por lo menos
el SAT. O sea, tú no puedes estarle entregando cientos de miles de pesos a otra persona sin enterar al fisco. Y la otra es que si son de carácter político, incluso aún si Morena no hubiera tenido registro, pero Morena estuvo peleando por su registro, esto tiene que enterarse el INE. O sea, a mí me parece que es evidente que hay un manejo y si hemos de creer que el presidente de la República realmente está comprometido a acabar con toda la corrupción, no solamente con la corrupción de sus adversarios, sino con la corrupción en general en este país, pues tenemos que ver que haya un proceso transparente y completo en donde Pío López Obrador, en donde quede completamente aclarado que estaban haciendo David León y Pío López Obrador con estos manejos de dinero. Bien, gracias, Temoris. Sobre este mismo tema, Pío López Obrador, David León Romero, Unidad de Inteligencia Financiera, INE, ¿qué opinas, Arturo Rodríguez? Bueno, mira, primero, ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad, yo considero que esta es la evidencia de que a final de cuentas todos los partidos se comportan del mismo modo, hay estos flujos de efectivo pues muy notorio que en este caso quedó expuesto de manera particularmente relevante por el hecho de que pues, se trata del hermano del presidente López Obrador, del diálogo que ahí se reproduce, como ya mencionaba Temoris, y que, bueno, los hechos al parecer son constitutivos de, o que tienen lugar en algún momento de 2015. Hasta donde entiendo, el alegato de Pío López Obrador es que el tema ya prescribió y creo que el asunto de la prescripción es una posibilidad real. Efectivamente, lo que la Unidad de Inteligencia Financiera registra, pues es lo que tiene que ver con los datos bancarios de Pío López Obrador, donde evidentemente pues no necesariamente habría registro de esos recursos, porque bueno, pues si llegan en efectivo también son para manejarse en efectivo. Las cosas de la política en campo han sido así y naturalmente tuvo que pasar por una serie de controles. El presidente decía que eran donativos del pueblo porque estaban buscando la transformación, pero aún esos donativos están normados, o sea, tenían que informarse al INE, hasta donde sabemos no se hizo. Entonces, me parece que estamos en algunos momentos pues concentrados en esta parte jurídica que además a los implicados les interesa mucho, porque si la prescripción se logra determinar, sería pues prácticamente imposible continuar con una indagatoria a fondo. Sin embargo, me parece que el episodio deja pues con una mácula importante al presidente López Obrador y a su proyecto político en lo que corresponde a la diferenciación respecto a los demás. Y la única forma de limpiarse esa mancha pues es aclarando con toda honestidad el origen de esos recursos y el destino que se les dio, e inclusive pues asumirlo, si no se puede en términos jurídicos, sí como una postura pública de transparencia, que yo dudo mucho que vaya a ser. Particularmente ha sido muy violento al momento de ser cuestionado sobre estos asuntos, que suele pues revirar hacia sus opositores, no solo el de Pío. Ayer, por ejemplo, vimos lo de Esquer, su secretario particular, y hoy pues no hubo posibilidad de que le preguntaran sobre el vocero presidencial, pero son asuntos que naturalmente se tienen que aclarar y no responder golpeando a los opositores, sino explicando pues qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se hizo y por qué. Si no, pues nos encontramos frente a un proceso de simulación que pues a nosotros como periodistas nos toca observar y señalar, ¿no?
Arturo, ¿te refieres en lo de que no se le pudo preguntar al presidente sobre el vocero presidencial? ¿Te refieres a lo publicado en el Universal respecto a contrataciones con empresas fantasma Sí. de la impresión del diario Regeneración? Exactamente, eso, en especial porque Regeneración no es el primer asunto que llama la atención. Hace tiempo el Sol de México, y creo que tú lo reprodujiste en el portal Astillero Informa como parte de este servicio de agencia OEM. Ujú. Había este reportaje previo sobre el destino de muchísimos millones a la impresión de unos supuestos pues, ejemplares de género, con perspectiva de género, a Ujú. donde se fue un fondo específico de eso. Y lo otro es que parece ser que no es la única empresa, pues el particular Alejandro Esquer, siendo tesorero de Morena, habría también hecho contrataciones de empresas fantasmas, que no es otra cosa más que sacar dinero que está pues destinado para un fin, para destinarlo a otro, ¿no? Eso es lo que yo asumiría, pero hay que explicarlo, pues, no puede Claro, quedar este tipo de asuntos que están plenamente acreditados, sometidos nada más a la descalificación de los adversarios. Tiene claro. que precisar para diferenciarse en los hechos de lo que no quiere que le digan que pues, es lo mismo, ¿no? Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema de Pío López Obrador, David León Romero, la Unidad de Inteligencia, el INE? Bueno, pues es exactamente lo que no se entiende, porque todos los días, desde que entró como presidente y todos los días, desde que estuvo en sus campañas, López Obrador presumió que era un combate constante a la corrupción, pero en la vida real no le está saliendo, y no le está saliendo con gente que está muy cercana a él, porque uno puede suponer que pues a lo mejor Ana Gabriela Guevara pues la ve una vez cada 20 años, pero pues a su secretario particular lo ve diario, al director de comunicación social lo ve diario, y si los juntamos más, pues está el caso de los hermanitos de Zoé Robledo, el caso del compadre de Rocío Nale, el caso de las casitas de Bartlett y su distinguida pareja, el caso de Gibran, que también Zoé Robledo lo va a quitar por gastos extraños. Bueno, pues entonces ya son muchos los de este actual gobierno. Y Ujú. no es, y es exactamente lo mismo, exactamente el mismo esquema que utilizaron los del PRI, los del PAN, con la estafa maestra y con una serie de cositas que siguen investigándose y que no tenemos nada claro. La exoneración de Pío me parece que es exactamente lo menos importante. Ahí está metido David León, ahí está metido el gobernador Manuel Velasco, en ese entonces gobernador, hoy senador. Ahí está metido el abuelo de este Manuel Velasco, senador, y ahí está metido una estructura que incluye al papá de Zoé Robledo, que fue gobernador de toda esta zona de Chiapas. Entonces, no es nada más que David León le haya dado un dinerito a Pío para que se comprara, para que llenara los tanques de gasolina. Esto va más allá de todo esto. Ahora, Santiago Nieto, pues es un personaje hablantín que habla mucho y no hace absolutamente nada, y pues ya prácticamente lo exoneró y le manda la pelotita al INE. Pues ya que el INE está eso, pues que de una vez investigue la pelotita de Esquer, porque no solamente es lo que publicó el Universal, sino ya desde antes varios medios, me incluyo, pues mencionamos el caso de este personaje también muy extraño que se llama Yolanda, se llama, ¿cómo se llama? Bolaños López, pero no me acuerdo si es Jessica o, no, Yasmín Bolaños López, que pues de repente es la organizadora de los grandes eventos de López Obrador, desde la toma de protesta del 1 de diciembre del 18 hasta este grito del 2020 sin gente, pues que este personaje, Yasmín Bolaños López, ha cobrado más de 70 millones de pesos, y la liga de esa mujer justamente da con el secretario
Esquer, el secretario particular, que a su vez, como en sus anteriores cargos, también tiene una larga cola que le pisen. Y lo de Ramírez Cuevas, pues también. Entonces resulta que ellos replican exactamente los mismos esquemas yo he reportado muchas veces, aquí en Jalisco es muy común, ahí está el caso de Lomelí, que ahora ya hasta lo exoneraron. Bueno, entonces hay muchos casos. Este esquema de las empresas fantasmas es un esquema muy común para robar dinero. Entonces, pues resulta que ellos sí lo pueden hacer y los demás no lo pueden hacer. Entonces, pues pasamos de lo mismo, y conste que no se ha mencionado nada de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que equivalen a 6 o 7 estafas maestras, y de eso no se habla absolutamente. Entonces, las cuentas no me salen, las empresas fantasmas ahí están, los nombres de sus allegados, su hermano, su secretario particular, su director de comunicación social, por no decir su títere. Oye, pues ya son muchos cercanos a López Obrador para que la culpa sea de los adversarios. Yo creo que hay que preocuparse lo que verdaderamente está pasando al interior de este grupo que supuestamente combate a la corrupción, pero resultaron exactamente igual de tranzas que el PRI y el PAN. Bueno, pues Leonardo, gracias. Temoris Greco, nuestro compañero reportero Álvaro Delgado publicó en Proceso esta semana un reportaje que ha causado mucha polémica y mucha discusión, porque dio a conocer algunos de los financistas, de los patrocinadores de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y con todo lo que implica en el contexto de política nacional que conocemos, es decir, que es la matriz de muchos de los movimientos opositores al presidente López Obrador. Eso por una parte, y por otra parte el propio presidente en la conferencia mañanera dio más amplitud y dijo que deberían investigarse estos casos. ¿Qué te parece, qué te sugiere todo lo que se ha dado a conocer, Temoris Greco, respecto a este financiamiento e implicaciones editoriales y políticas, si crees que las hubiera en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Ya activé el micrófono. Sí. Julio, en primer lugar, yo creo que es un clásico situación de luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha hecho énfasis en tratar de revelar los manejos poco transparentes, opacos o de planos sucios que se hacen en otros ámbitos, tanto públicos como privados. Pero siempre ha sido muy, muy opaco en cuanto a su propio financiamiento. Y tiene que venir un periodista a revelarlo, ¿no? O sea, tiene que venir la prensa a hacerle a Mexicanos contra la Corrupción lo mismo que Mexicanos le hace a otros. Y eso a mí me parece que ya de entrada es vergonzoso para ellos. Por el otro lado, yo creo que hay que separar un poco, o sea, por lo que decías de las implicaciones editoriales, hay que separar un poco el área de lobbying, el área que hace de procesos legales que él tiene ese grupo, que por ejemplo es uno de los grandes promotores de amparos contra las decisiones sobre el aeropuerto de Texcoco, entre otras cosas. O sea, tiene un lobbying claramente político. Hay que separarlo del área de investigación periodística. Hay muy buenas investigaciones de gran calidad y de gran impacto que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción. Como yo creo que la más importante de todas ellas es la estafa maestra. La estafa maestra que reveló cómo Rosario Robles, cómo el gobierno de Peña Nieto estaba utilizando universidades para desviar dinero, es un mérito, es un logro de Mexicanos contra la Corrupción con animal político. Entonces, y han trabajado, o habían trabajado al menos hasta hace poco, a mí me parece que con bastante calidad. Recientemente salió Daniel Lizárraga, quienes hubo decisiones adentro de Mexicanos contra la Corrupción, y Daniel sale. Daniel es el artífice de varias grandes investigaciones, como la de la Casa Blanca de Peña Nieto,
Y a mí me parece que yo espero que la salida de Daniel Izárraga y de otros compañeros periodistas no implique un cambio editorial en Mexicanos contra la Corrupción. Ahora, si tú quieres tener credibilidad, pues necesitas también ser claro en cuáles son tus vinculaciones políticas. Gustavo de Hoyos y Claudia X González se han convertido en el eje, o están intentando convertirse en el eje que le faltaba a los partidos de oposición para poder aglutinarse y presentarle un reto político de consideración a Morena. Ellos son el eje. Claudia X González, él se ha separado de Mexicanos contra la Corrupción, pero eso no significa que no mantenga una influencia decisiva en Mexicanos contra la Corrupción. Y un último punto es que pues tienen los empresarios tienen derecho a organizarse y a financiar sus proyectos sociales como ellos quieran, incluso si son proyectos sociales con implicaciones políticas. Pero lo que a mí se me parece muy injusto es que los tengamos que pagar nosotros. O sea, estos proyectos que han estado haciendo a través de Mexicanos contra la Corrupción les sirven a esas empresas para que su activismo político no les cueste a ellos, porque lo están haciendo pasar a través de donatarias, de asociaciones civiles con carácter de donataria que permite que no les cobren impuestos por los dineros que ellos están destinando a estos proyectos. A mí me parece que nosotros, los ciudadanos, los pagadores de impuestos, no tenemos que estar pagando por su activismo político. Entonces, esa es otra cosa también. A mí me parece que hay hipocresía y hay falta de transparencia por parte de personas que se precian de señalar la hipocresía y la falta de transparencia en otros. Temoris, para precisar, ¿tú deslindas o dejas a un lado el trabajo de investigación periodística que, como luego dicen, por sus hechos los conoceréis, y que esas investigaciones periodísticas han sido importantes, serias, contundentes? ¿Lo dejas a un lado, aparte de las intenciones políticas de Claudio X González y de los patrocinadores de Mexicanos contra la Corrupción? Yo veo como los principales objetivos de esas investigaciones a gente del PRIAN. O sea, primero que nada al gobierno de Peña Nieto, pero también le han pegado al PAN, le han pegado al PRD, y yo creo que tenemos, o sea, si van a seguir haciendo un buen trabajo, pues también van a tener que pegarle a Morena. O sea, en Morena hay muchos callos y muchas cosas que se están haciendo y que no corresponden al proyecto que Morena sostiene. Gracias, entonces, pero sí. Lo que no sé es si después de la salida de Daniel Izárraga, esta línea va a continuar. Sí. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema? Pues mira, en principio me parece que es una gran pieza periodística la de mi compañero y amigo también aquí de nosotros, de los cuatro, me parece, Álvaro Delgado. Creo que nos permite ver un aspecto que no habíamos observado, yo no, al menos no tenía idea, aunque como dijo el presidente López Obrador, sí sospechaba, de que algunos de estos empresarios que aparecen como financieros pues son parte de esa facción del Consejo Mexicano de Negocios, la cúpula de cúpulas. Ayer mismo Álvaro compartía un reportaje mío de hace 2 años, donde hablaba precisamente de los magnates mexicanos que estaban detrás de aquella campaña, al menos como difusores de aquella campaña del populismo en América Latina en 2018, y donde destacaban, por ejemplo, Eduardo Tricio de Aeroméxico y Grupo Lala, donde estaban naturalmente X González y algunos otros, que en mi perspectiva pues representan uno de los sectores más conservadores y en buena medida pues plegados a las políticas neoliberales que hemos venido señalando desde hace muchos años en trabajos periodísticos, de la búsqueda de privatizar pues al máximo los servicios públicos y la cuestión pública que ha sido pública. Entonces, creo que sí se trata de un grupo que de manera destacada ha sido influyente en este país y no necesariamente para bien, y que en buena medida
puedo coincidir en parte con Temoris Greco en atención a los trabajos de algunos colegas que son grandes periodistas, que son muy buenos periodistas, como Daniel Lizárraga, como Laura Sánchez Ley, pero también considero que muchas de las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción han tenido una orientación política clara. A partir de los intereses que quienes están detrás de ese grupo tienen en determinados sectores, y lo percibías inclusive, es decir, yo tengo algunos comentarios de gente que ha estado ahí, pero seguramente ellos en su oportunidad, si así lo consideran, los harán públicos, pero yo sí tengo de manera muy clara identificados casos como aquel asunto que se hizo sobre Josefina Vázquez Mota, retomado recientemente, por cierto, sin citarlos, por la titular por alguno de los funcionarios que hicieron esta evaluación de los fideicomisos, con una clara orientación política. Algunos episodios como el tema de las farmacéuticas para el jalisciense Lomelí, Carlos Lomelí, que tenía justamente un interés muy claro de pues uno de los farmacéuticos mexicanos que aparece precisamente exhibido en el reportaje de Álvaro Delgado, así como en otros temas que me parece que corresponden a la agenda de esa facción del Consejo Mexicano de Negocios, y que naturalmente entronca con el gobierno y con la función pública, pues porque se trata mayoritariamente de negocios al amparo del poder. Entonces, me parece que en este sentido, se trata de una organización que es necesario todavía escudriñar más. Creo que por lo pronto el financiamiento que quedó revelado en este reportaje publicado en Proceso, pues nos da una idea muy clara de quiénes son y qué están haciendo, y que de manera destacada coinciden con México Sí y con estas iniciativas que a mí no me gusta cómo lo expresa el presidente López Obrador, particularmente con la cauda de adjetivaciones que suele emplear para identificarlos, pero que evidentemente, pues sí, están trabajando en la construcción de una gran coalición opositora, un grupo de grandes magnates mexicanos que se han visto pues perjudicados por las políticas de reducción de los negocios al amparo del poder que habían disfrutado en los últimos 20 o 30 años o más, y que en eso pues juega un papel importante Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, tanto en lo que tiene que ver con su área litigiosa como en lo que tiene que ver con su área periodística, destacadamente en agendas de quienes están financiando sus actividades. Bien, gracias Arturo. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Pues opino, si fuera al revés, pues a lo mejor estaríamos diciendo lo mismo, que hubo una especie pues de gente que se reunió para que Daniel Lizárraga, vía Marcelo Ebrard y con Carmen Aristegui publicaran lo de la Casa Blanca. Entonces, si queremos jugar a eso, vamos a jugarlo también del otro lado. Que hubo, o sea, de que fue patrocinada la investigación sobre la Casa Blanca, Leonardo. Pues vamos a jugarla así, ¿no? O sea, si todas las investigaciones son jugadas así, pues vamos a jugarla del otro lado. O sea, que está involucrado Marcelo Ebrard, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, y juntos arman lo de la Casita Blanca, que ¡pum!, le da la vuelta al gobierno de Peña Nieto. Entonces, hay que dividir, son tres cosas completamente diferentes. Pero Aristegui Claudio no tiene X. un González financiamiento de empresarios explícitamente como en el caso de Mexicanos contra la Corrupción. Pues no lo sabemos, empezando por lo que gana, empezando por quién la contrata. Entonces, vamos a ver si por ahí también. O sea, yo lo único que quiero decir es, una cosa es Claudio X. González, otra cosa es Mexicanos Unidos contra la Corrupción o Mexicanos contra la Corrupción, otra cosa son las investigaciones periodísticas y otra cosa es Sí por México. Entonces son tres cosas completamente diferentes. Cuando este grupo, el de Daniel Lizárraga, hablaba en contra de Peña Nieto, hablaba en contra de Calderón, hablaba en contra de Carlos Lomelí, entonces sí eran los mejores periodistas del mundo. Ahora que no,
Entonces, ahora que hablan del secretario de López Obrador, del señor de comunicación social de López Obrador, entonces ahora son más. Entonces, no, hay que definirlo. Son 4 cosas completamente diferentes. Primero, Claudio X González ya no forma parte de Mexicanos contra la Corrupción. Mexicanos contra la Corrupción, efectivamente, nadie sabe ni por dónde llegó, ni quiénes son los que lo financian. El reportaje de Álvaro Delgado, pues creo que está más que claro. Número 3, Sí por México está deslindado, México contra se deslinda de por México, Dani Sarga se deslinda de Mexicanos contra la Acción y de Sí por México. Entonces decir, bueno, ¿quién es el verdadero adversario de todo esto? Pues el verdadero adversario es que no quiere Obrador y que van a hacer lo posible por hacer alianzas con el PRI, con el PAN, que ya hoy las anunciaron, el PRI, el PAN y Sí por México. Ahora, ¿qué tiene? En ese sentido, Mexicanos contra la Corrupción, pues es un organismo más que, pues son de esos organismos extraños que forman parte de esto, que no queda muy claro bajo qué condiciones, aunque ahí está el documento que ellos mismos publicaron ayer, donde Hacienda, pues no tiene ningún problema con ellos. O sea, Mexicanos contra la Corrupción. Ahora, Claudio X González es otra cosa. Claudio X González es un personaje que forma parte de esta élite conservadora, ultraderechista, de la época de su papá para acá, que son ya muchísimos años, que han sido aliados del PRI, han sido aliados del PAN, han sido aliados del gobierno y que forman parte de todo este conglomerado de personas que no están de acuerdo. Esto significa algo del PAN o del país, no va a significar nada. Nos hagan algunas alianzas, puramente las van a hacer, por lo menos en algunos estados, de los 15 que están por la gubernatura, va a haber seguramente muchas alianzas entre personajes del empresariado, entre personajes del PRI y entre personajes del PAN y seguramente de otros partidos, PRD y Movimiento Ciudadano, seguramente también van a entrar ahí al quite. Entonces, sí, hay un bloque contra López Obrador, sí hay un bloque contra López Obrador, nada más que López Obrador también gobierna para ellos. Y eso lo tiene que entender López Obrador. O sea, López Obrador no nada más gobierna para sus cuates, no nada más gobierna para sus youtuberos, no nada más gobierna para sus porristas, no nada más los corruptos son de otros partidos, también hay corruptos en la 4T, también hay desgracias en la 4T, también hay gente que está provocando cosas como lo que está pasando en Tabasco. Entonces, entender que y si están financiados por la iniciativa privada, por el PAN, ¿cuál es la sorpresa? Pues por eso la gente ya no votó por ellos. O sea, López Obrador recibió 30 millones de votos, no para que nos diga lo que ya sabemos, sino para que cambie lo que ya sabemos. Y si un grupo de empresarios de la Lala, de Aeroméxico, no sé qué, se junta con un pobre diablo del PRI, con un pobre diablo del PAN, en una organización que no tiene ni pies ni cabeza, que se llama Sí por México, no le veo ningún problema para que nos estemos desgarrando las vestiduras, que acabamos de descubrir el hilo negro de que los empresarios están en contra de López Obrador. Han estado en contra de López Obrador siempre. Evitaron que fuera presidente en el 2006, evitaron que fuera presidente en el 2012, en esta ocasión ya no lo pudieron evitar. Pero ese grupo existe, pero es un grupo minoritario, que sí tienen poder económico, que sí son importantes políticamente hablando, que sí gobiernan algunos estados o municipios, pero que en la vida real no pasan de ser un grupo que forma parte de eso. Ahora, López Obrador les da demasiada importancia, se hace el mártir de que no, de que hay un grupo anti-AMLO. El señor es presidente de México y sería bueno que copiara lo que acaba de decir el presidente de Bolivia y el próximo presidente de Estados Unidos. Lo que este país necesita es una unidad nacional que López Obrador no la ha sabido manejar. Bien, gracias, Leonardo.
Eh, Temoris Greco, hoy se ha anunciado por parte de este grupo de Sí por México que van a encaminarse electoralmente hacia el 2021 con la participación del PAN, del PRI, del PRD y de estos grupos empresariales nucleados en Sí por México. ¿Qué opinas sobre ese tema, Temoris? Pues que es muy curioso cómo ponen en la evidencia cosas que siempre se han señalado, pero que no han quedado tan claras como ahora, ¿no? O sea, siempre, cuando hubo la alternancia, lo que llamamos la alternancia en 2000, cuando entra el PAN en lugar del PRI, pues finalmente tenías a dos grupos de empleados, dos empresas corporativas, el PRI y el PAN, que se alternaban, pero que tenían los mismos dueños. Y luego cuando regresa Peña Nieto, pues otra vez, o sea, finalmente los patrocinadores de estos políticos siguen siendo los que, o sea, siguen teniendo a sus empleados al mando. Ahora, el PRI y el PAN y el PRD no se podían poner de acuerdo. Ellos no fueron capaces de construir el marco, una especie de frente que les permitiera unificarse para enfrentar a Morena. Y como ellos son incapaces, los empresarios se quitan la careta, Gustavo de Hoyos, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y el multimensionado Claudio X González, se quitan la careta y les crean la plataforma, los empresarios crean la plataforma en la que los partidos pues vienen a embonar, o sea, ponen como el marco del rompecabezas y los partidos son las piezas y las colocan ahí. A mí me parece bastante descarado. Los empresarios les crean la plataforma y los políticos empleados van a colocarse en esa plataforma. Vergonzoso para los priistas y panistas que pretenden algún tipo de autonomía, de que ellos son los políticos, son los que mandan, cuando en realidad obedecen órdenes, pero sobre todo vergonzoso para un membrete de esta franquicia que pretende representar a la izquierda, que es el PRD, y que también va a colocarse en donde le mandan. O sea, a mí me parece que lo que estamos viendo es una cosa que iba a pasar, pero que ha sido propiciada y que al mismo tiempo se revela ante los ojos de la gente. Bien, gracias Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre esta aceptación del PRI y el PAN y el PRD para tener ese concilio electoral hacia 2021 con Sí por México? Bueno, pues mira que curiosamente es algo que también Álvaro Delgado publicó ya hace... Pues, anda de profeta el Álvaro Delgado. Sí, hace como año y medio justo había dado una panorámica en la que inclusive hablaba con Gustavo de Hoyos para ese reportaje que publicó en Proceso. Yo creo que sí debía ser como un año y medio, en el que pues ya perfilaba la posibilidad de que a partir del empresariado y naturalmente de con las diferentes asociaciones civiles que tienen empatía con ellos, con la Coparmex, pudieran ir articulando un plan de largo plazo para poder contender en mejores circunstancias, encontrando la plataforma partidista que les pudiera resultar más útil en las diferentes regiones. Inclusive creo que yo, como recuerdo, no me acuerdo si por el reportaje o por alguna conversación en su oportunidad con Tatiana Cloutier, recuerdo que había esta posibilidad de poder articular en función de la Coparmex liderazgos locales que fueran a los 300 distritos y usar el partido político con las siglas que les resultaran más propicias en esa zona. Si tenían, por ejemplo, la posibilidad de mandar a alguien desde la Coparmex a través de Movimiento Ciudadano, pensemos en Jalisco o en Nuevo León, o encontrar en el PAN o en el PRI en otro lugar o inclusive en Morena en otro, pues hacerlo y de esa manera generar una especie de bancada próxima a estos intereses empresariales que de manera muy evidente y descarada, como decía Temoris, se ha venido pues involucrando directamente ya en la política electoral.
Y me parece que esto es una materialización de aquello que estábamos viendo desde entonces. Yo honestamente dudaba que fueran a poder conseguir un consenso con todas las fuerzas políticas, especialmente porque pues algunas tienen una digamos, diferencia histórica que los hace en definitiva incompatibles, pero evidentemente las condiciones de rezago y de poca viabilidad electoral que tienen por sí mismos en solitario los obliga a tratar de construir una gran alianza que tendría pues justamente esta posibilidad de llevar a la Coparmex, pero también pues a todas las asociaciones civiles que están de algún modo vinculadas a esta en los ámbitos locales, incluida pues los grupos de iglesia, que por lo general también están muy próximos a las patronales. Entonces creo que esto pues de alguna manera empieza a perfilar lo que, insisto, parecía una falacia como lo es el BOA. Es básicamente la concreción de aquello. Muy bien, gracias Arturo. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema de Sí por México, el PRI, el PAN y el PRD? Pues que son unos sinvergüenzas y pues prueba de ello es todo lo que le han hecho al país durante todos estos años y pues lo único que me queda por decir a la gente es que no vote por ellos. ¿Tú no votarías por ellos? Aquí, por lo menos aquí en Jalisco, no, jamás en la vida. O sea, jamás se votó por el PRI, jamás se votó por el PAN, nunca en la vida y nunca voy a votar por ellos. O sea, no lo voy a hacer y más después. O sea, esto no tiene nada de nuevo. O sea, yo no le veo nada, yo no le veo lo nuevo. Yo lo que veo es que es, pues como dicen, descarado, cínico, como sea, pero sigue siendo exactamente lo mismo que hemos vivido durante toda la vida. Y lo peor del caso es que hay personajes de este grupo y de otros grupos que están también aliados con López Obrador, o sea, Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, todos forman parte. El chiste es hacer negocio. No importa que haya 100,000 muertos en México por el COVID. Vamos a abrir 12 días el Buen Fin para que todo el mundo salga a comprar. O sea, todo es negocio, 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 negocio. En uno se llama el señor de la Lala y en otro se llama el señor Slim. El Tren Maya está repartido para los mismos de siempre. El tren transísmico está repartido para los mismos de siempre. Digo, que todavía no entendemos que todo esto es, el empresario va a hacer negocio con los políticos o los políticos van a hacer negocio con los empresarios. Todavía no encontramos que eso es la realidad de este país, que gracias a eso ha habido todo tipo de gobiernos en este país concertados, pactados o como se les quiera llamar. Bueno, pues así es. O sea, hay negocio con todo. Hacen negocio con bienestar, hacen negocio con los adultos mayores, hacen negocio con los jóvenes construyendo el futuro. ¿O qué no se han dado cuenta? Porque el caso de Lomelí es un caso emblemático. Él es el director y su ex esposa e hijos forman parte de una empresa que transó de muchos años las medicinas y que su operador político, que se llama Irán Torres, forma parte de estas empresas y ya lo exoneran. Entonces ellos sí pueden hacer sus negocios, sus empresas. Entonces, qué mal que el señor de la Lala esté apoyando al PRI y al PAN. Pues qué mal que el señor Lomelí, que es un tranza de primera, está apoyando a López Obrador y a Morena. O sea, son los mismos, nada más cambian los nombres, nada más cambian las... pero como son los empresarios de Morena, esos son los buenos. Y como son los empresarios del PRI y del PAN, no, esos son los malos. No, son igual de buenos y son igual de malos. Porque lo único que les importa es el poder y lo único que les importa es seguir haciendo negocios. Llámese Lomelí o llámese Claudio X González, están hechos de la misma estructura, no tienen ideología, no tienen formación, lo único que les importa es la lana, el dinero, llámese como se llamen, sí, quien se gobierne. Ese es el sustento de todo esto. Entonces, pues vamos a desenmascarar a todos los que están metidos en este asunto para darnos cuenta que hemos sido, como ciudadanos, parte de un
de un tremendo grupo de empresarios y de políticos que han dominado este país desde siempre. Llámese Morena, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, Movimiento Ciudadano, o como lo queramos llamar. Gracias, Leonardo. Pues son las 3 de la tarde con 14 minutos. Empezamos tarde por los problemas técnicos que veníamos acarreando, pero ya estamos con esta hora completa de esta mesa. Temoris Greco, te agradezco mucho que hayas aceptado estar como invitado nuestro. La verdad es que no ha sido más que un pretexto para ver si el próximo jueves o cuando tú digas podemos platicar sobre el libro que está por publicarse, No se mata la verdad, que es un libro que entiendo que está obviamente fundado en lo que ha sido el documental tan difundido y tan impactante, que tuve además el honor de presentarlo en la Ciudad de México junto con Carmen Aristegui en la librería Rosario Castellanos. ¿De qué trata o qué es lo que ahora se plantea? A reserva, Temoris, de a ver si aceptas que podamos platicar un poco más en uno de estos días. Pues por supuesto, Julio, conversamos sobre esto y sobre lo que haya que conversar, siempre estamos dispuestos. No se mata la verdad, empieza en 2015, empieza con el asesinato de Moisés Sánchez y trata varios incidentes, como tú dices, está fundado en el recorrido que hicimos con el colectivo Ojos de Perro por todo el país, tratando estos temas de periodistas expuestos o perseguidos por la violencia. Pero va más allá, o sea, ya el documental se queda en 2017 y este libro llega hasta ahora, hasta 2020, cubre la primera parte del gobierno de López Obrador y trata tanto la violencia contra los periodistas como las gestiones de la resistencia de los periodistas y sobre todo de las periodistas. Hay muchos casos de mujeres y eso es muy importante porque el periodismo en México está adquiriendo un rostro de mujer gracias al trabajo de muchas de ellas que son muy esforzadas. Y también pues trato de discutir estos asuntos, estos dilemas que se han planteado por la relación tan controversial entre el presidente López Obrador y los medios de comunicación. Viendo tanto las fallas que a mí me parece que está cometiendo el presidente como aquellos que estamos cometiendo en los medios. Entonces sale a fin de mes, No se mata la verdad, lo edita HarperCollins, y pues ya estaremos también haciendo presentaciones y eventos que anunciaré en mi página en facebook.com/Temoris Greco. Bueno, Temoris, pues ojalá y podamos concertar para el jueves o para otro día de esta semana o la que viene una plática sobre este libro que pues suena muy bien con la actualización que dices. Así es que estaremos atentos a este libro, No se mata la verdad. Pero por hoy, pues gracias, Temoris. Pues gracias a ti, a Leo y a Arturo. Ha sido un gusto conversar con ustedes tres. Gracias. Arturo Rodríguez, gracias. Y dinos dónde te pueden seguir en tu extensa catálogo de actividades periodísticas, estimado Arturo. Trabajando como negro para vivir como mulato, dice coloquialmente, ¿no? Pues muchas gracias, Julio, como siempre, por la invitación. Un gusto coincidir con Leo y esta vez con Temoris, gran amigo. Y bueno, pues me pueden ver en Notas sin Pauta en YouTube. Y bueno, naturalmente, pues ahí en Proceso, en Convoy, en el Heraldo, Radio Fórmula, estoy. De todo, mi querido Arturo. Muy bien. Gracias, Arturo Rodríguez. Gracias. Leonardo Schwebel, gracias. Y por favor, tus coordenadas para poder verte en YouTube. Bueno, pues es el canal de Pueblo Informado. Les recuerdo que esto ya es totalmente independiente. O sea, yo ya estoy totalmente independiente en estas redes sociales. No dependo absolutamente de nadie. Antes era medio independiente, ahora soy totalmente independiente. Y bueno, pues ahí hay videos, hay un programa en vivo a las 10 de la mañana, es el canal de Pueblo Informado en YouTube. Ahí les pido por favor su apoyo. Muy bien, gracias Leonardo, así es que gracias pues a Temoris, Arturo y a Leonardo. Buenas tardes y hasta pronto.